¿Qué son realmente los novilunios? ¿Y de qué manera nosotros, como nuevo grupo de servidores del mundo, podemos utilizar los novilunios dentro del plan divino? Tal vez lo primero que nos viene a nuestra mente, lo que sobresale o lo que sale a la vista, es por qué hay tan poca información acerca de los novilunios. Cuando buscamos acerca de los plenilunios, vamos a encontrar cualquier cantidad de información en varios de los libros del maestro tibetano. Sin embargo, del novilunio hay muy poca información. Esto nos podría conducir a creer que los novilunios tienen menor importancia que los plenilunios, por lo mismo que se ha hablado muy poco. Sin embargo, nos vamos a ir dando cuenta que tanto los plenilunios como los novilunios tienen exactamente la misma importancia. Cuando nosotros tratamos de ver de una forma sintética toda la enseñanza del maestro tibetano, que si no me equivoco son 24 libros que se han escrito a través de Alice Bailey. Si vemos desde esa perspectiva sintética, nos damos cuenta que básicamente hacia lo que nos conduce el maestro tibetano es hacia el alineamiento del alma, de la mente y del cerebro. ¿Okay? Lo repito, del alma, la mente y el cerebro. Entonces, al final, ese alineamiento es el que tenemos que tratar de conseguir, porque ese podríamos decir que es la verdadera meta del alma encarnada. Cuando hablamos de plenilunios, estamos hablando que se establece un contacto entre el alma y la mente. ¿Okay? Esto estamos hablando en plenilunios, y cuando estamos hablando de novilunios, es desde la mente hacia el cerebro. Entonces, realmente para que se pueda cumplir este alineamiento de mente, como es alma, mente y cerebro, realmente tenemos que tener todo el ciclo completo, es decir, tanto los plenilunios como los novilunios. Esta parte es tomado del Tratado sobre Magia Blanca y dice: Dios respira y su vida palpitante emana de su corazón divino, manifestándose como energía vital en todas las formas. Fluye palpitando en sus ciclos a través de toda la naturaleza. Constituye la divina inhalación y exhalación. Ahora aquí viene lo importante también. Entre esta exhalación e inhalación viene un periodo de silencio. ¿Okay? Este periodo de silencio nos referimos al intervalo superior dentro del ciclo meditativo del alma. Recordemos que su ciclo meditativo del alma, justamente en esa inhalación o exhalación que hace el alma, y por lo que en realidad su reflejo, que es la personalidad, puede vivir, es justamente a través de los plenilunios y novilunios. Entonces aquí cuando nos dice entre esta exhalación y exhalación viene un periodo de silencio. Ese periodo de silencio es justamente el intervalo superior del ciclo del alma, que estaríamos hablando del plenilunio. Y luego dice un momento de trabajo efectivo. La palabra clave, trabajo efectivo. En otras palabras, trabajo concreto, se refiere justamente al intervalo al intervalo inferior, que estaríamos hablando de los novilunios. Si los discípulos pueden aprender a utilizar estos intervalos, podrán liberar a los prisioneros del planeta, objetivo de todo trabajo mágico efectuado durante este periodo mundial. ¿Okay? Entonces, en esta parte también se refleja el propósito por el cual el Logos planetario ha creado o ha diseñado nuestro planeta, que es la redención de la materia.
Y cuando ocurre eso, a medida que vamos trabajando sobre esa parte, es cuando se van liberando los prisioneros del planeta. Los prisioneros del planeta serían todos los reinos subhumanos, incluyendo todos los devas de grado inferior, como los elementales, y también el ser humano. O sea, todos los que de alguna manera nos encontramos prisioneros dentro de la materia. ¿Okay? Y decimos prisioneros porque realmente la vida está siendo aprisionada por la materia en sí. Y vamos a ver cuál es la importancia de completar con el novilunio o el intervalo inferior, porque recordemos también que este ciclo meditativo, o que podemos llamarle la meditación creativa o creadora, es cuando se juntan tanto el ciclo o el intervalo superior con el intervalo inferior, ya que no siempre hablamos de los ciclos mayores, que serían de los ciclos mensuales de cada uno de los signos. También es de la meditación diaria que hacemos. En realidad sí debe estar enfocado hacia arriba al intervalo superior y al intervalo inferior. Ahora, ¿qué nos referimos con los intervalos? De esto hablemos un poco. En el intervalo superior significa que todas las fuerzas de nuestro cuerpo suben hacia arriba y se enfocan en el cuerpo mental. Entonces la mente se convierte en pasiva o negativa, y porque cuando está en estado negativo la mente, es que podemos recibir la visión o la inspiración de nuestra alma. O cuando hacemos el plenilunio, como estamos trabajando en grupo, lo que recibimos es la inspiración de la jerarquía. ¿Okay? En cambio, cuando estamos en el intervalo inferior, es cuando aquello que hemos recibido de arriba, hemos recibido la visión, esa la jalamos hacia abajo y la personificamos o la manifestamos, esa idea que hemos recibido. Entonces, ahí es que viene la palabra de lo que se dice meditación creativa, que es diferente únicamente a meditar. Cuando únicamente meditamos, estamos entrenándonos para alinearnos con nuestra alma, que en realidad ese es nuestro propósito inmediato y superior. Pero otra cosa es la meditación creativa, que es cuando juntamos aquello que nos alineamos hacia nuestra alma. Ahora eso lo traemos hacia abajo, lo manifestamos en el plano físico. Esa manifestación en el plano físico es lo que se llama magia. ¿Okay? Ahora, no dije magia blanca, porque la magia que se hace puede ser tanto magia negra o magia blanca. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Cuando subimos para arriba, logramos ese contacto en el intervalo superior, jalamos esa idea que es del alma, no es nuestra, sino es del alma que está en contacto con la jerarquía y por lo tanto con el plan divino, y eso lo manifestamos en el plano físico. A eso llamamos magia blanca. Ahora, si no hay ese contacto de alinearnos y subirnos arriba, ¿okay? En otras palabras, simplemente crear, porque sí es posible crear, y eso es magia también, únicamente motivado por la personalidad y por lo tanto por el egoísmo, por lo tanto por el control, por lo tanto quizás únicamente por fama, por dinero, por explotar, etcétera, etcétera. A ese aprisionamiento de la vida es lo que llamamos magia negra. ¿Okay? Entonces, esa es una de las razones que tampoco se ha dado información acerca de los novilunios, porque el novilunio es lo que permite concretizar, hacerlo físico, las ideas, ya se provengan del alma, es decir, del mental superior,
o también pueden provenir del mental inferior y por lo tanto de la personalidad. Entonces, lo que yo pienso es que el maestro únicamente ha dado indicaciones que sí es necesario trabajar con novilunio, pero es muy poco lo que nos dice el cómo y qué va a producir y toda esa información. ¿Por qué? Porque lo que está esperando es que nosotros mismos obtengamos esa información el momento que hagamos ese alineamiento con el alma, con la jerarquía de forma grupal, nosotros mismos nos vayamos inspirando para traerlo eso hacia abajo. Y al traerlo ahí nos damos cuenta de qué manera lo vamos a hacer o cuál es la importancia del novilunio. En otras palabras, si estamos inspirados por el alma, entonces la propia alma nos va a comenzar a impulsar a que comencemos a trabajar y a co-crear, esta palabra es bien importante, co-crear junto con la jerarquía espiritual. ¿Okay? Entonces, aquí voy a leer otra partecita donde dice, también tomado de Tratado sobre Magia Blanca, en la página 373, dice: el discípulo que trata de cooperar con la jerarquía de maestros, ¿okay?, y lo manifiesta mediante activa participación en su trabajo en el plano físico. Nuevamente estamos hablando del plano físico. Debe aprender a trabajar no solo a través de la realización contemplativa. La realización contemplativa, nuevamente está hablando aquí del plenilunio, ¿okay?, cuando nos hemos alineado, y en ese alineamiento es lo que podemos llamar también la inhalación, ¿no? Entonces, en la inhalación estamos alineando todas las fuerzas de nuestro cuerpo con el alma, y cuando sostenemos toda esa fuerza, toda esa energía en nuestra mente, ese sostener en ese estado es que llegamos al intervalo superior, y ahí es donde se da la contemplación, si es que lo hemos hecho correctamente. Entonces aquí dice, debe aprender a trabajar no solo a través de la realización contemplativa, es decir, en plenilunios o intervalo superior en nuestras meditaciones diarias, sino también mediante la utilización científica de los intervalos. El intervalo entre respiraciones solo puede usarse correctamente cuando el hombre ha alcanzado el poder de seguir el intervalo de contemplación que afecta al alma, la mente y el cerebro. ¿Okay? Entonces ahí nos dice que los intervalos, en otras palabras, no es peligroso utilizarlo cuando hemos conseguido primero alinearnos en el intervalo superior con el alma. Entonces, si hemos conseguido esa alineación o ese contacto con el alma, entonces ya no es peligroso manifestar cualquier cosa en el plano físico porque está motivado por el alma. ¿Okay? Entonces, una misma forma en el plano físico, según de dónde esté motivado, puede ser o magia negra o magia blanca, y puede ser exactamente lo mismo, pero según con qué esté motivado, ¿no? Así como la mente se ha mantenido en la luz y receptiva a las impresiones del alma, del mismo modo el cerebro debe ser receptivo a las impresiones de la mente. Podemos ver también que esto es parte del plan divino que debemos utilizar, y esto nos indica que además es en esta era. Y donde vemos o cómo sabemos cuál es el plan divino para esta era de Acuario, eso nos lo dice la gran invocación. En la gran invocación está dado todo el plan divino justamente para esta era. Recuerden, al principio de la gran invocación nos dice desde el punto de luz en la mente de Dios. ¿Okay? Entonces, primero, ese punto de luz, ¿cuál es ese punto de luz? Ese punto de luz es el alma, es como que decimos desde el alma. Ahora, ¿qué pasa del alma? ¿Dónde está ubicada? Nos dice en la mente de Dios.
¿Okay? Recordemos que nuestra mente en realidad tiene tres divisiones, pero quizás las dos más grandes sería la mente inferior y la mente superior, y en la superior la podemos llamar también la mente de Dios, porque ahí es donde nacen las ideas generadas por el alma. O sea, el alma en principio actúa o está en el plano de la mente superior. ¿Okay? Entonces, cuando decimos desde el punto de luz en la mente de Dios, que estamos ubicando al alma en la mente de Dios, que decimos que afluya luz a las mentes de los hombres. Entonces, se fijan, ahí estamos comunicando el alma a la mente. Y después decimos que la luz descienda a la tierra, estamos hablando al plano físico en realidad, o al cerebro. Entonces, en este primer párrafo de la gran invocación, realmente estamos haciendo ese paso de energía del alma a la mente del hombre, porque desde, ¿cómo es que descienda luz? Perdón, desde el punto de luz en la mente de Dios, que afluya luz a las mentes de los hombres. Entonces, del alma pasa a la mente y al final al cerebro, ¿no? Lo mismo también ocurre, si se fijan, en la segunda estrofa de la gran invocación, donde decimos desde el punto de amor. ¿Ya? Y también podemos preguntar quién es ese punto de amor o qué es ese punto de amor. ¿Algo se les ocurre? Desde el punto de amor, ¿okay? Aquí nos da el indicio que nos dice dónde, en el corazón de Dios. ¿Okay? ¿Cuál es ese corazón de Dios? Si hablamos corazón, lo mismo que en el ser humano, el corazón es el cuarto chakra, el que está exactamente en el centro. A nivel cósmico, a nivel solar, el corazón de Dios es el plano búdico. Y si hablamos del plano búdico, es donde se encuentra la jerarquía, y desde el punto de amor estamos hablando del Cristo, ¿no? Entonces, como que digamos desde el Cristo que está en el plano búdico, que afluya amor a los corazones de los hombres. Entonces, ahí sí nos estamos conectando desde el plano búdico al plano del corazón del ser humano, y nuevamente, vean lo que dice, que Cristo retorne a la tierra. O sea, nuevamente la gran invocación nos va dirigiendo que ahora ya no es como en la anterior era del Padre Nuestro o de todo lo que se trabajó tanto en el occidente como en el oriente, de elevarnos hacia arriba, de elevarnos a la aspiración espiritual, a la aspiración de la divinidad, o sea, propio del sexto rayo, sino ahora el séptimo rayo nos habla de traer el reino de los cielos hacia la tierra. Y completar eso es justamente completar el ritmo o los ciclos de meditación del alma, que hablando del alma es justamente de plenilunios y novilunios, que eso va en contacto con el nuevo grupo de servidores del mundo. Aquí les leo otra parte también que habla en el mismo libro. Dice: la meditación del alma es de naturaleza rítmica y cíclica, como lo es todo en el cosmos. El alma respira y su forma vive por ello. La naturaleza rítmica de la meditación del alma no debe ser pasada por alto en la vida del aspirante. Entonces aquí nuevamente nos dice el maestro de acá la importancia de la meditación rítmica del alma, que no la pasemos por alto. Dice: hay flujo y reflujo en toda la naturaleza, y en la marea del océano vemos la maravillosa representación de una ley eterna. La idea de la respuesta cíclica al impulso del alma se halla detrás de las actividades de la meditación matutina, del recogimiento del mediodía y de la recapitulación vespertina. ¿Okay? Entonces, en la meditación diaria, ahí se encuentra el ciclo del alma. En el ciclo menor le llamamos aquello que es nuestra meditación diaria, y el ciclo mayor dice
aquí en los aspectos de la luna llena y la luna nueva, tenemos un mayor flujo y reflujo. Entonces, en otras palabras, el intervalo tanto superior como inferior, de hecho, de diario, lo podemos alcanzar en nuestra meditación diaria. Pero dice que es mayor, que dice que hay un mayor flujo y reflujo en la luna llena y en la luna nueva, es decir, en los plenilunios y novilunios. Y por eso es la importancia de reunirnos en grupo, porque como grupo ya podemos alcanzar no solamente a nuestra alma, llamemos que eso lo deberíamos alcanzar de diario en nuestra meditación diaria, sino hacer la conexión o establecer esa unión entre el nuevo grupo de servidores del mundo que estaríamos representando a la humanidad con la jerarquía espiritual. ¿Okay? Entonces, ese es un momento que si lo tenemos presente, cuando hacemos nuestros plenilunios, es darnos cuenta que realmente nos estamos elevando, nos estamos alineando como alma grupal, ¿okay? Nos estamos alineando y poniéndonos en un estado receptivo para que la jerarquía, que también, así como nosotros subimos, ya también la jerarquía baja y es un punto de encuentro. Si es que se hace bien el trabajo, y ahí es cuando viene la visión, la contemplación y todas las ideas que la jerarquía quiere transmitir para que nosotros como grupo lo bajemos hacia abajo. Si nosotros no hacemos eso, efectivamente servimos como canal para la jerarquía para atraer esas ideas, pero nosotros no la manifestamos, sino hemos ayudado a traerlo al plano de la mente, y miembros de otros grupos o de otros sectores del nuevo grupo de servidores del mundo, que pueden ser científicos, educadores, financistas, lo que fuera, que están dedicados a ese trabajo, en cierta manera les hemos ayudado a bajar esas ideas, ellos lo traen y también lo manifiestan. Okay, y probablemente eso es lo que la mayoría del tiempo hemos estado haciendo, y ahora poco a poco tenemos que tomar conciencia de aquello que lo traemos. Nosotros mismos tenemos que comenzar a plasmarlo, ¿no? Y por lo tanto, nuevamente, esto estamos refiriéndonos a entrar dentro del plano físico, en otras palabras, manifestar aquellas ideas que recibimos desde la jerarquía o desde nuestra alma. Aquí en un tratado sobre el fuego cósmico, en la página 688, habla algo también muy interesante acerca del dinero, porque recuerdan que el dinero es el símbolo de lo material, es lo que permite que se manifieste algo en lo material. Entonces, si queremos manifestar una idea divina, necesariamente vamos a estar involucrados con aquello que hemos estado peleados desde la era de Piscis. O sea, tenemos miles de años peleados y con conceptos erróneos. Veamos que nos dice Tratado sobre Fuego Cósmico. Dice: el significado oculto del dinero es poco comprendido. Sin embargo, constituye una de las más grandes pruebas a través de las cuales debe pasar el hombre, y define el lugar, escuchen esta parte, y define el lugar que ocupa en el sendero de probación, pues concierne a su actitud y a la forma de manejar aquello que todos los hombres buscan para gratificar sus deseos. Entonces aquí nos habla que constituye una gran prueba. Eso quiere decir que tarde o temprano esa prueba la tenemos que pasar. Eso mismo es lo que va a ir definiendo en qué parte del sendero nos encontramos, porque de alguna manera aquí yo le entiendo que esto ocurre cuando comenzamos a tener conciencia de estos dos polos, de esos dos intervalos, en otras palabras, tanto lo espiritual como lo material, teniendo la misma importancia, en otras palabras, uniendo los pares de opuestos y generando un equilibrio entre ambos. Entonces, de pronto es como que se abre todo el abanico, en otras palabras, lo espiritual y lo material
dejan o tienen exactamente la misma importancia y por lo tanto el alma puede expresarse o exteriorizarse a través de lo físico y poder, digamos, actuar en los tres mundos. ¿Okay? Entonces, bueno, vemos en esta parte que sí es muy importante no solamente este trabajo que estamos haciendo de elevarnos hacia arriba, pero ahora cada vez tenemos que tener más y más conciencia de cuál es el trabajo en el plenilunio. Porque el plenilunio no es simplemente meditación de plenilunio y en el novilunio meditación de novilunio. En realidad ese es como el punto más alto del ciclo, pero realmente el trabajo es durante todos los días anteriores como todos los días después. ¿Okay? O sea, no hay manera de subir como grupo hasta esas alturas si individualmente, de forma diaria, no hemos trabajado en nuestra meditación, tratando de hacer un correcto alineamiento con nuestra alma y eso que nos va conduciendo hacia allá. Aquí, aunque hay varias citas, creo que solamente una más vamos a leer. Dice, el hombre es un discípulo cuando puede ser utilizado para desarrollar el plan de la jerarquía. Okay, aquí la clave está en desarrollar el plan de la jerarquía. Aquí nos estamos refiriendo en ese intervalo superior o a través de los plenilunios. Okay. Y también influido para materializar esos esfuerzos planificados. Okay. Y aquí la palabra clave está en materializar, que permitirán a la humanidad dar los pasos necesarios hacia adelante. Okay. Y esto creo que también es tan importante, lo vuelvo a leer todo corrido. El hombre es un discípulo cuando puede ser utilizado para desarrollar el plan de la jerarquía y también influido para materializar esos esfuerzos planificados que permitirán a la humanidad dar los pasos necesarios hacia adelante. Okay, y esta partecita, bueno, se denomina mago blanco a aquel que mediante el alineamiento consciente con su alma o su ángel, es receptivo a sus planes y propósitos y por lo tanto capaz de recibir impresión superior. Okay, entonces creo que con esto hemos aprendido un poco más acerca de lo que es el novilunio, de la importancia y también de que esto es parte del plan divino para esta era. Okay, entonces eso sería todo y continuamos con la meditación.